El Anfiario de Oropo es un santuario de la antigua Grecia, donde se rendía culto a Anfiarao, uno de los 7 héroes argivos que luchó contra Tebas y que tenía dotes de adivinación y sanación. En nuestra aventura del día vamos a explorar las ruinas de este santuario y a conocer algunas de sus tradiciones. Esto es Aventuras a pie de página y soy Esteban, su guía de hoy. Según la mitología griega, el propio Zeus le dio ese talento y con este pudo predecir, aunque no evitar, su propia muerte. Pausanias describe el ritual que practicaban los peregrinos que acudían al santuario a consultar el oráculo, y consistía de 2 pasos. En primer lugar, debían purificarse realizando el sacrificio de un carnero, y segundo, se echaban a dormir sobre la piel extendida del carnero hasta que la profecía se manifestara dentro de un sueño. Sobre las capacidades curativas de Anfiarao, en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas se exhibe un relieve votivo del siglo IV a.C. que representa la curación de un joven en 3 secuencias diferentes. En la primera parte aparece el joven con actitud suplicante, en la parte central el joven duerme mientras una serpiente le muerde el hombro dañado y a la izquierda Anfiarao realiza la cura. A nivel práctico, Pausanias menciona que el agua de la fuente sagrada tenía la capacidad de curar enfermedades si se le echaban monedas de oro o plata. Respecto al santuario, el Anfiario de Oropo se encontraba situado en la zona limítrofe entre las regiones de Beocia y Ática. Fue construido en el siglo V a.C. y probablemente su periodo de mayor prosperidad transcurrió entre el siglo III y la primera mitad del siglo II a.C., aunque su culto perduró al menos hasta el auge del cristianismo. El santuario estaba dividido en 2 partes por un río que lo atravesaba. Una margen dedicada a los ritos, mientras que la otra dedicada a los asuntos mundanos. Veámoslas en detalle. Los peregrinos entraban al santuario por la parte norte. Junto a la entrada se encontraban los baños para mujeres y una estoa que tenía una longitud de 110 metros. A la derecha de la estoa, arriba en la colina, se encontraba un pequeño teatro que aparentemente fue restaurado en época romana. Al fondo de la estoa había una calle con una serie de pedestales y frente a ellos se encuentran los restos de un altar. A corta distancia del altar se encontraban los baños para hombres y la fuente sagrada que todavía da agua. Por último, al fondo del santuario se encontraba el templo Anfiarao, de orden dórico, que tenía unas dimensiones de 38 metros por 14 metros. En la margen izquierda del río se hallaban las casas e instalaciones necesarias para el funcionamiento del santuario, tales como las casas de huéspedes y el mercado. También encontramos una clepsidra o reloj de agua en sorprendente estado de conservación. Si les interesan los videos sobre los oráculos de la antigua Grecia, hicimos un video sobre el oráculo de Dodona, donde visitamos las ruinas y contamos cómo funcionaba.